patria, se abre la sesión. Ya. El acta de la sesión número 104 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 105 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. ¿La cuenta? No hay cuenta, presidente. Ya, entonces vamos a suspender hasta que llegue el presidente. Vamos a suspender hasta que llegue el presidente. Se reanuda la sesión. ¿Vieron los varios y todo eso, no? ¿No? Nada. No, nada. Cuenta no hay, no se ofreció el país. Ya. El acta de la sesión Está número listo. está listo, ¿cierto? No hay cuenta. No hay cuenta. Bueno, por ser esta la primera sesión después de las fiestas, quisiera desearle a todos nuestros colegas y también a nuestro equipo un muy buen año. Creo que es muy importante partir con energía positiva este 2018. Así que, bueno, esperamos que el próximo periodo legislativo, al menos en el marco del trabajo de esta comisión, permita el avance de importantes proyectos, como lo que hemos tenido estos últimos 4 años. La orden del día, bueno, tiene por objeto... Sí, puntos varios. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, nosotros en esta comisión despachamos la ley 21.015 que tenía que ver con la inclusión de personas con discapacidad. ¿Se acuerdan? En el mundo laboral, que era muy importante y que fue tan discutido y que hubo muchas comisiones mixtas para eso. Mi preocupación, presidente, que en el artículo segundo de las disposiciones transitorias se planteaba que tenían 6 meses para dictar el reglamento. Y se dictó el día 15 de junio, presidente, y el reglamento todavía no está disponible. ¿Ah? Entonces me preocupa porque fue una de las cosas que nosotros dijimos aquí, la dijimos y la volvemos a decir. ¿Ah? Primero, 2 cosas. Primero, que fuera a tiempo el reglamento, ya se cumplió y todavía no tenemos el reglamento. Y segundo, el que el ministro viniera para acá a darnos a conocer, ¿se acuerdan? El reglamento y que fuera concordante al espíritu del legislador o la legisladora. Pero además, presidente, es que muchas leyes pueden entrar en vigencia sin necesariamente tener el reglamento hecho. Sin embargo, en el propio artículo segundo plantea es que no va a entrar en vigencia esta ley si no está el reglamento. ¿Ah? Entonces a mí me preocupa que algo que nosotros, que incluso la Presidenta de la República lo dijo en la Teletón, lo dijo, ¿no es cierto?, en el 21 de mayo, ¿cuándo es ya ahora? ¿El 4? ¿Ah? Sí. Entonces me preocupa que además fue una de las pocas leyes que nosotros tramitamos aquí, no tengamos el reglamento, presidente, sí, y además algo tan importante como era la inclusión laboral para personas con discapacidad. Así que yo solicito, presidente, el oficio y el reclamo formal de esta comisión al ministro en relación a este tema. A los 2 ministros, a la Secretaría General de la Presidencia como al ministro de Desarrollo Social. Y trabajo. Trabajo, sí. Sí, claro. Entonces, ¿les parece que podamos tomar el acuerdo de enviar el oficio solicitado por la diputada Sepúlveda? Sí. Ministro de Desarrollo Social, a la ministra de Trabajo y Cespres. ¿Ok? Acordado. No lo pongan hasta eso. No. Ok, vamos a enviar el oficio entonces correspondiente. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Ok. ¿Les parece que pasemos a la orden del día? Bueno, tiene por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado
establece derechos y deberes de voluntarios, boletín número 10679-31. Se hace presente a las señoras y señores diputados que se ha presentado dos tipos de indicaciones, una que está formulada en el texto de la moción suscrita por el diputado Joaquín Lavín y otra sustitutiva suscrita por los diputadas Hernando Pacheco Sepúlveda y los diputados Alvarado Regada Flores y Melo. Todos tienen el comparado, entiendo yo. ¿Sí? ¿Tú, Joaquín? ¿Sí le pueden entregar el comparado? No sé, Joaquín, sí. Está en... Sí, Tiene la palabra Joaquín. Joaquín Lavín. sí. Bueno, yo presenté dos indicaciones y entiendo lo que comenta usted, señor presidente, es que las dos situaciones están salvadas. Una tenía que ver con exigir una autorización ante notario para los menores de edad, para los impúberes, o sea, niños menores de 12, niñas de 14, pero entiendo que eso ya no va en el registro, ya no van niños en el registro. ¿Ya? Si es así, yo estoy conforme para poder retirar esa indicación. Y la otra indicación tiene que ver con el proyecto ha hablado de una serie de delitos, ¿cierto? De personas que no podían ser voluntarios si es que tenían esas penas no canceladas. Y lo que pedía yo era cambiar eso también y exigir un certificado de antecedentes y no una declaración responsable, que era lo que sugería el proyecto. Yo no sé si eso lo recoge o no la indicación sustitutiva, ¿cómo quedó? Bueno, para conocimiento de la comisión, yo entiendo que ambas indicaciones están contenidas en el proyecto, perdón, en la indicación sustitutiva que presentamos, todos los parlamentarios que estamos presentes. Por lo tanto, si usted tiene a bien a retirar la indicación para poder avanzar en la votación en particular del proyecto, se lo agradeceríamos. Y yo no sé si quiere firmar la... Sí. Ok. Sí. Diputada Sepúlveda. Yo la del antecedente, ¿podríamos revisarla en qué contexto se da? ¿Por qué no miramos un poco eso? Porque estoy pensando, por ejemplo, en algún voluntariado que trabaje con niños y exista ahí alguna resguardo que podríamos entregar. No sé, podemos darle una vuelta. Sí. Lo que pasa es que por un tema de técnica legislativa, sí. Alejandra. Yo creo que amerita una vuelta, no es menor ahí. Eso, lo hicimos. Ok. O al final podemos agregar otro. ¿Por qué no le... María Teresa? Como la indicación sustitutiva es más amplia que las dos indicaciones del diputado Lavín, y como efectivamente dice hay una que ya está salvada, podríamos discutir empezar a discutir la indicación sustitutiva y ver si ahí está el contenido, y si no al final verlo y dónde se podría incorporar. ¿Ya? ¿Les parece? Ok. Partamos, sí. El artículo primero, presidente. De todas maneras, yo quisiera hacer una precisión. Por eso yo le iba a decir que el artículo primero introduce modificaciones en la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Ahí modifica básicamente dos disposiciones más una del Código del Trabajo. Esto es sustitutivo de la moción. Esa es la que quería decir. Gracias. Sí. Yo quisiera dar lectura del fundamento del por qué, desde el punto de vista de la técnica legislativa, decidimos presentar una indicación sustitutiva al conjunto del articulado de la moción parlamentaria. Primero, como bien decía María Teresa, las actividades de voluntariado están reguladas en la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Y si bien esta no es una regulación que es profunda en contenidos, es la primera regulación de fondo que tenemos hoy sobre esta materia. Esta ley
establece un marco jurídico mínimo y se halla vigente. A raíz de lo anterior, legislar por separado puede generar desde una óptica práctica un desorden normativo dado por la doble regulación y un problema de interpretación por las autoridades y tribunales de justicia. Esa es como la primera fundamentación del por qué decidimos presentar esta moción como indicación sustitutiva. Segundo, si bien la regulación en la ley 20.500 al voluntariado es reducida, tiene la virtud de reconocer y definir a las organizaciones de voluntariado en su artículo número 19, entre comillas, como organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario a favor de terceros y se lleva a cabo en forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes. Esto se genera un catastro y prevé la opción de reembolsos de gastos de los voluntarios. Una crítica que podemos formular es que no profundicen en una política pública al respecto, pero la indicación sustitutiva busca, en definitiva, dar cuenta de aquello. Segundo, la condición de organizaciones de voluntariado se hace constar en un catastro de organizaciones de interés público, de acuerdo al mismo artículo, que reenvía la labor a un reglamento del Ejecutivo, de establecer las condiciones para reconocer la calidad de las organizaciones de voluntariado, de modo que esta materia ya cuenta con una perspectiva vigente. Por lo anterior, se hace necesario desarrollar una política pública de voluntariado trabajando con el marco legal ya existente, mediante la incorporación de indicaciones sustitutivas que hoy presentamos, para no establecer legislación paralela. Ese es el fundamento. María Teresa, para que podamos partir, entiendo yo, la votación. El artículo primero, que ya les leí, el número 1 modifica el artículo 19 de la siguiente forma. Intercálase en el siguiente inciso primero, pasando del actual primero a ser segundo y así sucesivamente. Artículo 19. El Estado deberá promover, proteger y fomentar las actividades de voluntariado de sus respectivas organizaciones. Señor presidente, a la Secretaría esta indicación le parece inadmisible. Podrá, ¿no? Sí, podrá. Ahora, podemos hacer el debate sobre la constitucionalidad, ¿no? También. Para no auto... ¿Se ofrece la palabra sobre la constitucionalidad? No. Un mandato. Sí, diputada Sepúlveda. No, pero- o sea, diputada pero- Pacheco. No, después lo complementa Alejandra, pero no hay recursos económicos involucrados y segundo, se le está entregando una función, pero no es algo que pueda decir que es inconstitucional, porque sí, como eso no me parece. Diputado Lavín. Presidente, no, a mí me parece sí que es inadmisible, a todas luces, porque de hecho de promover y fomentar, evidentemente, va a implicar invertir recursos en ello. Yo me ahorraría el problema y lo dejaría como podrá promover. Lo más probable es que el Estado intente promoverlo, ¿no? Diputada Sepúlveda. Sí, quizás podría estar en el límite entendiendo que es la participación ciudadana, que es algo como intangible, que como, claro, podrá ser a través de post publicitario, lo que tú quieras, a lo mejor por ahí puede hacer, pero yo creo que cambiemos el verbo, presidente, como dice el diputado Lavín, y también recogiendo todo el trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, con los distintos asesores, hasta que a lo mejor podamos tener el patrocinio del Ejecutivo en alguna de las tramitaciones. ¿Mm? Sí. Sí, diputado Flores. Yo no estoy seguro que sea tan claro de que es inadmisible. Sin embargo, me sumo a lo que acaba de plantear la colega Sepúlveda. O sea, zanjemos el punto, evitemos la discusión de esta naturaleza en la sala y cambiemos el verbo nomás. ¿Ya? ¿Acuerdo de todo? Con la venia de... Sí. Artículo primero, número 1, letra A. En votación. Señor Alvarado. A favor.
Señora Regada. Señor Edward. Señor Flores. Señor Hernando. Señor Lavín. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. 9 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación. La letra B agrega en el inciso primero, que ha pasado a ser segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente párrafo. Por favor. Las organizaciones de voluntariado que desarrollen sus actividades con fondos públicos deberán elaborar un programa de voluntariado que contendrá, a lo menos, la denominación o identificación del proyecto, la organización responsable, la descripción de las actividades de voluntariado que comprenda, el territorio en el que se ejecute, sus medios, recursos y financiamiento, la duración prevista, número de voluntarios con su respectivo perfil, la calificación exigible para implementarlo y los mecanismos de control, seguimiento y evaluación. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación? ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Sepúlveda. Que esta indicación es parte del proyecto original, ¿ah? Porque en términos de respetar la autoridad también, de reconocer que esto es parte de la moción original de lo que estamos tratando hoy día. Ok. ¿En votación? ¿Si les parece con la misma votación? Sí. ¿Sí? Ok. Aprobada la indicación. No sé, Margarita. Letra C. Antepóngase la siguiente frase del inciso segundo, que ha pasado a ser tercero. Existirá un registro nacional de organizaciones de voluntariado. Presidente, a mi juicio, esta disposición tiene dos problemas. Uno, ¿quién llevará el registro? Y dos, es una obligación. Estudié. Se ofrece la palabra sobre la indicación y la opinión de la secretaria. Ambas. Sí, diputada Sepúlveda. Entendiendo lo que plantea nuestra secretaria, que tiene toda la razón en términos... Bueno, esta es una de las cosas más complejas del proyecto también, sabiendo que el director del Senadi aquí entregó su mayor... No era así, ¿no? De disposición. ¿Ah? De disposición y todo. ¿Quién fue el que entregó la disposición? Don Omar No, Cara, el sí, subsecretario de Gobierno. Entregó su disposición y todo a tener este registro y todo, pero lamentablemente no se plasmó en una indicación del Ejecutivo. Pero yo creo que sería bueno que lo votáramos entendiendo las complicaciones desde el punto de vista de... O sea, debe existir un registro. El problema, quién lo lleve, quién lo hace, ¿ah? Es la falencia que tiene el proyecto y que deberíamos discutirlo en sala, pero no dejar ese sin aprobar, sino más bien el cómo hacemos el punto en la sala, que es necesario que el gobierno lo patrocine con esas dos fórmulas. ¿Quién lo realiza, quién lo lleva, quién lo fiscaliza? ¿Ah? Pero creo que es importante que quede que debe existir un registro. ¿Mm? Todos los que vinieron lo plantearon. El problema es que el Ejecutivo lo dijo en su minuto, pero no se patrocinó. ¿Mm? ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? ¿Les parece que...? Presidente, no, evidentemente sí. El registro debe existir, porque en el fondo todo lo que viene después en el proyecto tiene que ver con ese registro, o sea, las personas tienen que estar registradas en el fondo para que puedan aplicar las otras cosas, ¿cierto? Entonces, pero también tiene que ser evidentemente patrocinado por el Ejecutivo y nosotros deberíamos determinar quién, por lo menos tiene que ser patrocinado, o sea, podríamos determinar quién lo tiene que llevar y buscar ese patrocinio, porque si lo dejamos así en el aire no va a llevar nadie finalmente. Pero, presidente, ¿no existe en el Ejecutivo una dirección del... ¿Y eso quién lo lleva? ¿La subsecretaría? Lo lleva la Interior, creo. La ley... La ley... Diputado Álvaro. No, La ley 20.500
establece que existirá en su artículo número 8, existirá un registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, a cargo del servicio del registro civil e identificación. Quizás pudiéramos alojar en esa dependencia el Existe un catastro que lo maneja la DOS. también. Pero es un catastro. Lo que pasa es que, perdón. Sí, diputada Hernando. Quizás nosotros podríamos... La DOS lleva un catastro, pero no lo gestiona, entonces no lo actualiza. Una institución podría nacer y morir, desaparecer después, y eso no sale jamás nadie sabe, nadie se entera. Entonces, yo entiendo que la idea de mantener un registro de voluntariado es cada cierto tiempo introducir algunos cambios y tener actualizada la información. Diputado Lavín y después el diputado Barrega. Pero el registro que mantiene la DOS es voluntario. Nosotros podríamos, para no exigírselo en fondo al gobierno, le podríamos exigir a las organizaciones que estén en el registro de la DOS y que ellas se mantengan actualizados. Establecer esa obligación. Sí, María Teresa. El artículo 16 de la ley 20.500 dice: el Consejo Nacional, señalado en el artículo precedente, ya formará un catastro de organizaciones de interés público que contenga la nómina actualizada de organizaciones de interés público, actualizada, dice. El catastro estará a disposición del público en forma permanente y gratuita en el sitio electrónico del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Eso dice el artículo 16, que se refiere al catastro. Diputada Rega. En el mejor espíritu, algunas inquietudes. ¿Ya? Una de las garantías constitucionales en nuestro país, la Constitución garantiza el derecho a la privacidad. Entonces yo hago una diferencia entre un catastro de organizaciones y un registro de personas, porque yo puedo participar en toda organización y algunas tendrán el carácter de organizaciones públicas y otras pueden tener el carácter de, qué sé yo, el Club de la República, los masones, y si a ti no interesa que nadie sepa que tú eres masón, ¿por qué tienes que saber públicamente que tú eres masón? O que tú públicamente eres tal cosa. Entonces, hay un resguardo a la privacidad que tenemos que cuidar en este artículo, ¿ya? Y hacer la diferencia entre el catastro de la DOS, que se refiere a organizaciones, que es distinto a un registro de personas. Y ahí hay un tema que quedó en evidencia, la importancia de perfeccionar este punto en lo ocurrido con el tema del server y el padrón electoral. ¿Ya? Personas que se encontraron que votaban en Valdivia y en consecuencia que vivían en La Pintana. ¿Ya? Y que también ahí hubo que tomar medidas para resguardar el traslado de información para uso con fin electoral. También recuerden que hubo una polémica y se tomaron algunas medidas respecto de el catastro del DICOM. ¿Ya? Y muchas empresas venden comercialmente con fines lucrativos esta información. Entonces, si a mí me dicen tal entidad será la que administrará ese catastro de voluntarios, cuando una persona se inscribe para ser voluntario, lo que menos espera es que el día de mañana de una casa comercial le llamen para ofertarle tal cosa y la persona se pregunta ¿y cómo obtuvo esa información esta entidad? ¿Cómo esta persona llegó a saber cuánto yo gano, dónde trabajo, por qué? ¿A quién le confíe esa información? Entonces hay que compatibilizar el promover el voluntariado con el derecho a la privacidad de cierto tipo de información. Y esto en varias normas legales está establecido a nivel de las clínicas, de los hospitales, en todas partes, los médicos saben mejor que yo, el resguardo de la privacidad de las personas. Entonces ahí
Yo no tengo clara la fórmula, la redacción de cómo perfeccionar esto, ¿no? Pero tiene que ser muy preciso. Porque si se le confía a una entidad, como decían aquí alguien, ¿ya? Se le confía a esa entidad el registro de voluntarios, ¿cómo me aseguro que esas personas no van a aparecer? Esa base de datos, ¿quién la protege? ¿Quién es el ente legal? ¿Quién fiscaliza esa protección? Esto no es menor, porque esto mismo ocurre con el registro social de hogares, toda la información es confidencial. El ministerio tiene resguardo para que todo su catastro de antecedentes sean celosamente cuidados. Sí. No puede ser que sepa alguien el listado de becados, el listado de personas que obtienen el subsidio familiar, la pensión básica solidaria, nadie puede tener acceso a eso, solo las personas que administran el instrumento. Y ahí hay elementos de protección. Solamente quería plantear eso, presidente, con el afán de no cometer errores. Sí. Gracias al diputado Claudio Regá. Diputado Alvarado. Presidente, la verdad que es un tema, este tema por lo menos a mí me crea ciertas dificultades. De hecho, recordando la invitación de un profesor de la Universidad Católica, que también lo planteaba, o sea, ¿por qué tiene que haber como, no será burocratizar mucho, que hay un registro? Además que suele en nuestro país formarse y desarmarse asociaciones de voluntariado producto de las situaciones que nos toca frecuentemente vivir, volcanes, terremotos, una serie de cosas, entonces que no son persistentes en el tiempo. Eso quisiera que lo dialogáramos más quizás y para llegar a un cierto arreglo. Yo entiendo que también, claro, a lo mejor por los hábitos que tenemos de siempre, bastante legalista, de tener esto bien consignado, pero hay cambios epocales también en la sociedad actual, y eso a mí como que me asalta la duda de que si es necesario o no un registro. Acorde también a lo que dijo el profesor, que no estaba muy de acuerdo. Diputado Lavín. O sea, yo creo que lo que estamos buscando aquí es que estas indicaciones de esta manera pueda ser admisible, ¿cierto? Que no requiera el patrocinio, y entiendo lo que busca el registro es tener una especie de voluntariado responsable, porque aquí también las personas que son voluntarios tienen una serie de disposiciones respecto a ellos, como por ejemplo que puedan ausentarse de su trabajo cuando existe una emergencia. Entonces la idea también es que pueda existir ese registro y que las personas que sean voluntarios realmente sean voluntarios y que dependan de alguna organización también. También lo pueden hacer de manera individual, pero sí se van a acoger a esto de poder faltar desde la capacitación, de poder faltar al trabajo. Sería bueno que estén identificados en algún lugar. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí. Mire, nosotros hicimos la indicación pensando en como lo había planteado el diputado Lavín, de colocar las organizaciones de voluntarios deberán inscribirse en el catastro. Pero yo creo que eso puede ser algo voluntario también de la organización. O sea, si quieren recibir algún beneficio, si quieren recibir alguna cosa, bueno, tendrán que inscribirse. Y las que no quieran recibirlo y que sean solamente voluntariados por determinada cosa o determinado momento o determinada circunstancia, se hace el voluntariado pero no se inscriben. Entonces, que existiera la libertad en eso, pero si tú quieres recibir algún derecho, algo te tienes que estar inscrito en el catastro. ¿Ah? Esa es un poco como organización, no la persona individual. No los individuos. No los individuos. ¿Ah? No los individuos. Entonces aquí está, las organizaciones voluntarios podrán inscribirse en el catastro, no deberán. ¿Mm? ¿Sí? Gracias, Alejandra. Sí, diputado Flores. No tengo el interés de generar una polémica, pero tomo el punto del colega Arriagada, que señala que algunas organizaciones de voluntariado trabajan con un perfil distinto de otras y por lo tanto requieren una cierta privacidad. Y aquí estamos hablando del registro de las organizaciones, no de las personas. Pero por otro lado, me surge una pregunta. En estas organizaciones de voluntariado
y yo creo que es el espíritu, digamos, no solamente formalizar, transparentar, sino que además es facilitar su trabajo, abrirle espacios formalmente. La pregunta es, si ese es el propósito, ¿qué control tenemos respecto de esta apertura y acceso? Porque van a tener acceso por esta vía de algunos servicios que tienen restricciones, por ejemplo un hospital, ¿ya? De la calidad del voluntario. Y voy a citarlo con un ejemplo burdo y extremo, discúlpenme. Qué sé yo, una persona X va a tener acceso a un hospital donde hay camas pediátricas. ¿Sabemos si esa persona no fue pedófilo? O sea, a ver, dije, voy a citar con un ejemplo brutal y extremo. Pero si bien es cierto, de pronto puede haber una cierta privacidad de la condición de miembro de una organización, a su vez no podremos permitir que algún inescrupuloso o alguna persona que está buscando con un afán distinto la participación a través de una organización, sea un afán lucrativo, sea de otra naturaleza, se le esté facilitando el acceso a donde no podría o no debería tenerlo. Hago la pregunta. Y así como es legítimo, y yo, fíjate que comparto eso de la privacidad de las personas. Hay gente que quiere apoyar y no quiere que se sepa. Y no quiere que se sepa por una cuestión de modestia o por un principio cristiano de no hagas con esta mano y que no lo sepa la otra, algo así es el dicho, ¿no? Pero también eso significa una pérdida de la información que debe contenerse cuando se está teniendo acceso a personas que sobre todo son vulnerables. La mayoría de los voluntariados, entiendo, trabajan sobre personas que necesitan ayudas que el Estado no las está brindando y que la comunidad por sí misma tampoco. Se hacen a través del voluntariado y eso es súper delicado. ¿Quién interviene? Gracias, presidente. Joaquín, ¿no? Ya, gracias, diputado Flores. Dele lectura a la indicación y es para que la firme el resto, porque hay varios que van a firmar. Ya. Ha llegado una indicación, una carta. Sí. Bueno, la diputada Sepúlveda, con nuestros asesores, dio redacción para salir del impasse a una indicación para que la Secretaría pueda darle lectura, que busca sintetizar el debate que estamos dando sobre la indicación letra C. Y dice, para eliminar del nuevo inciso tercero del artículo 19 de la ley número 20.500, la frase a quienes así lo soliciten. Y segundo, para reemplazar el nuevo inciso cuarto del artículo 19 de la ley número 20.500 por el siguiente. Las organizaciones de voluntariado deberán inscribirse en el catastro para, en el fondo, no tener inconveniente respecto a el registro. Y como el catastro está en la ley 20.500, en el fondo situamos ahí la inscripción de las organizaciones. No sé si les parece. Sí, lo que se ve en la discusión también es que, presidente, que son 234.000, más o menos, las organizaciones de voluntariado. Entonces, yo de repente recogería lo último que señaló la diputada Sepúlveda, es que no sea una exigencia, sino que sea voluntario, pero que tenga que estar inscrito en el catastro para poder, para que sus voluntarios en el fondo puedan acceder al resto de las disposiciones que señala la ley. No, como por ejemplo poder ausentarse 2 días de su trabajo. Eso en el fondo, esas organizaciones tendrían que estar en el catastro. Y a la vez esos voluntarios registrados, o sea, haber firmado un acuerdo con esa organización de voluntariado. ¿Sí? ¿Queda? A ver, la indicación tiene dos partes. Una, que es al artículo 19 de la ley, inciso segundo, que pasaría a ser tercero, ¿ya? Para eliminar la frase final que dice a quienes así lo soliciten. Esa es la primera parte de la indicación. La segunda
reemplaza en el nuevo inciso cuarto, donde dice la calidad de las organizaciones, esa, ¿ya? Reemplaza el inciso tercero de la ley, ¿ya? Del artículo 19, por el siguiente. Las organizaciones de voluntariado deberán, ¿ya? Inscribirse en el catastro. Deberán. Diputada Sepúlveda. Es que yo creo que en el inciso, cuando ya veamos cuáles son las atribuciones, podemos colocar al final que aquellas que quieran tener estas atribuciones o estas funciones o estas ventajas tendrán que estar inscritas en el catastro. ¿Ah? Okay. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, al final se coloca esa observación. ¿Sí? ¿Les parece lo propuesto por la diputada Sepúlveda? Ok. ¿Alguien más quiere firmar la indicación? ¿Qué? Sí. Su micrófono, diputado Lavín. Que finalmente la indicación no debería quedar escrita de esa manera, porque Se pueden hacer dos cosas. Se deja eso, se coloca Claro, al en final stand-by. no se vota nada, o se rechaza esta, ¿ah? Y vemos todas las funciones que tiene y al final colocamos, bueno, para tener esto tendrá que estar inscrita en el catastro. ¿Ah? Claro. ¿Sí? Para que te... Lo que pasa que, a ver, una aclaración. Más adelante, en el articulado de la ley, se establece lo que plantea el diputado Lavín, que para acceder a los beneficios, uno debe estar, o sea, en este caso, las organizaciones deben estar inscritas, ya no en el registro, sino que en el catastro. Y eso da cuenta de lo que tú planteas, Joaquín, pero más adelante. De todas maneras, lo podemos revisar. Dejemos pendiente la letra C. ¿Lo dejamos pendiente? Sí. ¿Sí? Dejemos pendiente la letra C y sigamos con el número 2. Sí, pues, de todas maneras. ¿Cómo? Obvio. Ya, ok. ¿Quién más va a firmar la indicación? ¿Acá? Ah, ¿no la firmaste? Le doy lectura al número 2. Ok. El número 2 modifica el artículo 20 de la ley 20.500. Sustituye el inciso primero del artículo 20 por el siguiente. Artículo 20. Las personas que participen en organizaciones de voluntariado tendrán los siguientes derechos. A. Que se deje constancia por escrito del compromiso que se asume con dicha organización, en el que se señalará la descripción de las actividades que el voluntario se compromete a realizar, incluyendo la duración y horario de esta, el carácter gratuito de su servicio y la capacitación o forma que el voluntario posee o requiere para su cumplimiento. B. Recibir de parte de la organización de voluntariado una identificación que lo acredite como voluntario, perteneciente a esta en el desempeño de una actividad de voluntariado. C. Si la naturaleza del voluntariado lo amerita, recibir antes del inicio de la actividad de voluntariado información sobre los riesgos y peligros más probables asociados a ella, así como también las eventuales medidas de prevención y seguridad adoptadas por la organización. D. Recibir antes y durante la actividad información y orientación y apoyo para el ejercicio de las funciones y tareas que deban cumplir. E. Recibir de manera oportuna los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, incluyendo herramientas, material técnico, traslado, alimentación, formación, capacitación y cualquier otro que esté comprometido en el compromiso que elude la letra A. F. Tener cobertura respecto de accidentes, siniestros, enfermedades y en particular para el caso que la actividad de voluntariado implique acciones especialmente riesgosas o a desarrollarse en zonas o áreas de peligro. G. Recibir el correspondiente reembolso por los gastos realizados en el desarrollo del voluntariado que estén debidamente justificados. Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo a lo establecido en la ley 19.628 sobre protección a la vida privada y eliminados una vez que haya finalizado la actividad de voluntariado. Ese es el inciso primero del artículo 20 y el artículo tiene algunos otros incisos. Se ofrece la palabra sobre esta indicación.
Diputado Flores. Presidente, entre otros, pero el que más me llama la atención es la letra G, respecto del reembolso de los gastos realizados en el desarrollo de la actividad del voluntario. La verdad es que me comenzó a hacer ruido cuando lo hemos revisado en el contexto. Yo no sé si esto de verdad puede estar contenida en este proyecto y no ser una fórmula distinta, pero que no quede expresado acá. A mí me preocupa esto. Gracias, presidente. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo creo que, mira, una de las polémicas también, o sea, surgieron discusiones, tenía que ver con los siniestros, los accidentes, y esto de la posibilidad de tener cobertura de seguro. Lo otro era lo del reembolso de los gastos, ¿no es cierto? E incluso el que tenía que ver con de manera oportuna el material necesario para realizar para la colaboración o lo que sea. Entonces, lo que yo proponía y conversábamos antes de entrar era la posibilidad de que si la organización tuviese las condiciones de hacerlo, ¿ah? O sea, si la organización pudiera hacerlo, tuviera las condiciones de hacerlo, lo puede hacer. Pero no es una obligación, ¿me entienden? No es una obligación. O sea, no es una obligación tener el seguro, ni tener esto, porque no se puede necesariamente tener eso, un voluntariado, porque a lo mejor el voluntario no quiere ningún tipo de reembolso de ningún tipo. Entonces yo creo que si la persona que hace el voluntariado accede, si la organización quiere o puede entregar ese tipo de apoyo, porque a lo mejor no tiene por qué ni siquiera entregar los materiales, porque uno va con los materiales suyos, propios. Entonces, colocar yo creo que también puede ser una exigencia que sea como poco factible de materializar, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Sí, diputado Álvaro. Sí, la verdad es que uno queda con la duda porque no es reemplazar las funciones que tiene que realizar el ente público, en este caso. Es una acción de mutuo propio, no es una exigencia. Entonces, quizás estamos asimilándolo a los derechos que tiene que tener un trabajador, una trabajadora de instituciones que prestan servicios de similares características, pero esto no es eso, digamos, sino que es una acción exactamente que hago de mutuo propio, que evidentemente que yo puedo arriesgar mucho y de hecho ya entrego mi tiempo, que es valioso también. Entonces ahí me complica. Sí. Gracias, diputado Alvarado. Diputado Flores. Presidente, sobre lo que estamos conversando, si estuviésemos hablando solamente de organizaciones que están orientadas a la atención de emergencias, por ejemplo, sin duda que la cuestión de los equipos personales, la existencia de seguros que cubran el riesgo que esos voluntarios tienen y obviamente cómo se solventan los gastos para asegurar no solamente la alimentación, el transporte de esta gente que tiene emergencia, sino que además su propia estabilidad corporal, en fin. Tal vez sea fácil, pero estamos hablando de todo un enorme espectro de voluntariado donde probablemente haya un número importante de gente que no necesita más que su voluntad. Y por lo tanto dejarlo expreso aquí, que todos tienen que tener seguros y a todos se le va a desembolsar los gastos, vamos a tener probablemente algunos juntando boletas y se le va a generar un lío a quienes administren esta organización de voluntarios. Entonces, ¿cómo separar? No sé, en dos grupos, los que son voluntarios de emergencias y los que no lo son. Es re complicado hacerlo, pero en una de esas, sacarlos a todos o meterlos a todos es igualmente problemático. Yo soy un convencido que a los voluntariados que atienden situaciones de riesgo se le debe proteger y asegurar
que van a poder ejercer esta labor voluntaria en las mejores condiciones. Pero para los que no, la verdad es que basta con que a veces uno se ponga la mochila y lleve sus cositas y vaya a hacer la pega, porque es una pega de trabajo personal, de acompañamiento muchas veces. Entonces aquí estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Yo no sé cómo lo podamos separar. Pueden haber muchísimas ideas en eso. Gracias, presidente. Yo tengo la impresión de que el objetivo de este punto en particular es establecer un marco de derechos para los voluntarios. Yo creo que esa es la base mínima. Y como bien se ha planteado acá, no todas las actividades de voluntariado implican tener, por ejemplo, el derecho a que se le reembolsen los gastos. O sea, uno podría hacer una diferencia. Quizás si, no quiero ponerlo en estos términos, pero si se relativiza un poco, y no sé si, por ejemplo, si fraseamos como que podrán tener cobertura, uno lo deja abierto y no como una exigencia a la totalidad de las actividades de voluntariado. Pero así todo creo que es importante que esto esté incorporado en el marco de los derechos, sobre todo pensando en, como bien se ha dicho acá, en las actividades de voluntariado que implican, por ejemplo, tener algún tipo de cobertura por accidentes, siniestros, enfermedades, etcétera. Yo creo que no debiéramos hacerle el quite a poder regular aquello. No obstante, yo creo que tampoco estamos en condiciones de generalizar a la totalidad de las actividades de voluntariado. Entonces, tratemos de buscar, creo yo, al menos en el caso de la letra F y la letra G, una redacción que nos permita que para aquellas actividades de voluntariado que requieran poder establecer ese marco de derechos. Y para las otras que no. Presidente, en ese mismo término, ¿por qué no establecer que cuando el caso o el tipo de organización lo justifique, sus voluntarios podrán tener cobertura en términos de seguros o de equipamiento de seguridad? En el caso justificado, el caso justificado alguien tendrá que definirlo, no sé, será un reglamento, será de alguna manera, habrán organizaciones que sean catalogadas como organizaciones que generen riesgo para sus miembros en el ejercicio o el cumplimiento de su voluntariado, y otras no. Esa calificación podrá estar estandarizada y nosotros la podremos cubrir en general diciendo de que aquellas organizaciones que efectivamente desarrollan tareas de riesgo, disculpe, presidente. Porque todos los que estamos acá incurrimos en no visibilizar lo que está escrito acá, pero les voy a dar lectura a la letra F, a propósito del debate que estamos teniendo. Tener cobertura respecto de accidentes, siniestros, enfermedades y en particular para el caso de las actividades de voluntariado que impliquen acciones especialmente riesgosas o a desarrollarse en zonas o áreas de peligro. O sea, la letra F incorpora el debate. Después, la letra G. Recibir el correspondiente reembolso por los gastos realizados en el desarrollo del voluntariado que estén debidamente justificados. En el fondo, pero en el caso de la letra F, yo creo que se responde por sí sola. No sé si en el caso de la letra G, pero al menos del caso de la F yo no le agregaría. Ya, pero busquemos. Alejandra, el micrófono para que escuche la. Podría ser que estuvieran debidamente acordados, ¿ah? Y tiene que ver con la letra A, donde se da la constancia del compromiso de una parte con la otra, ¿ah? Pero, o sea, no justificados, acordados. Sí, acordados según el compromiso de la letra A, que en el fondo la letra A es como el contrato de cada una de las partes. Eso. ¿Pero eso? ¿Sí? Diputado Sabaj. Sí, lo que me preocupa de esta redacción es que se están estableciendo derechos en favor de los voluntarios y todo derecho que no se cumple da una acción. Si yo soy voluntario de una organización y no me están dando la cobertura respecto a accidentes, siniestros, enfermedades, o no me están reembolsando, yo puedo demandar a la organización. Y en lugar de ser un incentivo para formar una organización, la va a desincentivar, porque nosotros, qué sé yo,
salimos a ayudar qué sé yo, a los damnificados, y yo no tengo recursos como para poder pagarle ahí los gastos de movilización, y cada uno es un voluntariado propiamente tal. Por lo tanto, esto, como son derechos, la persona va a poder exigirlo, va a tener una acción. Y eso va a significar que la organización, bueno, sabe que más, vámonos para la casa y que cada uno ayuda individualmente. Entonces podría ser un desincentivo. Diputado Alvarado. Gracias, presidente, en el sentido que a veces los cuidados sacristán matan al señor cura, digamos. ¿Cómo también puede definir a raíz de los riesgos que puede incurrir la persona, ¿cierto?, en qué institución sí va a tener y qué institución no va a tener? Y también yo puedo, en un hecho fortuito, tener situaciones como ocurre, porque ocurre, ¿no? El voluntariado tiene sus riesgos. Si no solamente el entregar, sino que también él sabe que se está exponiendo a situaciones. De hecho, ya el tiempo que es de él lo está entregando. También puede decir, bueno, esto tiene un costo también. O en situaciones de accidente que pueden ser tan banales. No sé, pues yo puedo formar una agrupación de ir a exterminar los ratones colilarga y me da el viruanta y puedo demandar también. Entonces, estoy tensionando la discusión, pero de eso se trata, presidente. Creo que estamos invadiendo un terreno que como que a veces se autorregula también, y a veces los seres humanos tenemos que dejarlos también, no controlar todo también. Diputado Lavín. Sí, lo que pasa es que lo que entiendo que buscamos aquí con este cuerpo legal es proteger de cierta manera también a los voluntarios. Entonces los que van a asumir actividades que sean riesgosas, yo creo que debería la organización proporcionarles algún seguro. Pero eso... Quizás no nos metamos en eso y que sea parte del acuerdo que firmar o no entre el voluntario y la organización. Podríamos sacar la letra G, pero la letra F yo creo que sí deberíamos protegerlo de alguna manera. Presidente. Diputado Regá. Sí. No gubernamental, que se fue a una parte del sur. No quedó ni una gallina en ese pueblo. No lo prende. Mejor que no lo prenda. Se comieron todo. Y me recuerdo el reclamo del alcalde de Cartagena en no voy a nombrar en ninguna federación estudiantil, pero ese trabajo voluntario en Cartagena terminó una tomatera de viernes, sábado y domingo que salió en la prensa, que eran pero millones de botellas. Entonces, ¿qué va a estar devolviéndole recursos? Estuvo ahí. O sea, pero se terminó una actividad riesgosa. Por eso que quiere legislar ahora eso. Y además aumentó la población Demos las últimas palabras para que procedamos a votar. Presidente, sí. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Se puede? Diputado Alvarado. Sí, presidente. Yo creo que estamos también ahí contestando lo que decía el diputado Lavín. También estamos en años del liberalismo, de horizontalidad y de autonomía también de las personas, de los individuos. Si yo voy a participar en un voluntariado de rescatista, tengo que tener cierta preparación y sé que puedo tener ciertos riesgos. Soy un ser autónomo. ¿Por qué otra persona va a tener que advertirme? Me podrán advertir, pero no impedir que yo realice esas acciones. Forma parte de la autonomía del ser humano. Tratamos nosotros de regular esto, evitar el cigarrillo, qué sé yo, pero igual las personas fuman y saben que tienen enfermedades, pero eso forma parte también, nos podrá gustar o no, pero eso forma parte de su autonomía. Ok. ¿Les parece que procedamos a votar? Por letra, ¿sí? Podríamos discutir si es que la letra G la eliminamos, la dejamos, o bueno, si se rechaza se queda afuera, ¿no? Lo que pasa, yo personalmente estaría por aprobar la letra G con la propuesta que realizó inicialmente Alejandra de
de que esté debidamente acordado por las partes, para que en el fondo no sea un acto unilateral, sino que un acto compartido. ¿Mm? Porque no nos olvidemos que cada uno de los diputados Lavín, cada uno de los derechos que establecemos acá en el marco de la ley, en el fondo también buscan fomentar el voluntariado, pero también en elevar los estándares en el cual se desarrollan. Y hay determinadas prácticas que yo creo que debemos reglarlas. Otras no, por cierto. Es por eso que yo creo que en el caso particular del punto F, hay determinadas iniciativas que son complejas y que implican riesgo. Yo creo que eso, sin duda, tiene que estar establecido acá en el marco también del resguardo de los voluntarios. Eso. Y viceversa. ¿Mm? Sí, diputada Sepúlveda. Cortito, mira, solo decir que lo de bomberos fue algo parecido como fue evolucionando esto, porque claro, antes era una actividad, ¿no es cierto?, que no tenía seguro, no tenía nada. Pero posteriormente, cuando se ven los riesgos de la actividad, siguen existiendo y siendo voluntarios como siempre, pero el Estado ahí tiene una función de resguardar a lo menos a quien que entrega, ¿no es cierto?, todo su tiempo y sus cosas y todo, hasta su vida en algunos casos, y se incorpora el seguro. A mí no me complica lo de la letra del acordar, lo de las plata y todo, yo creo que esa cuestión más, pero lo de los seguros, ojalá pudiéramos ir avanzando en el voluntariado poco a poco en eso. ¿Mm? En votación. ¿Vamos por letra o hacemos una votación más o menos general? ¿Les parece? A, B, C, ¿Les parece que D, votamos y por E? letra? ¿O votamos ya, ok, votemos. Ya. A ver, ¿tenemos acuerdo para la letra A? Sí, pues. Sí. A, B, C y D, E. E no tendrían H. observaciones. Y H. Y H. ¿Ya? Ya, ok. Ya, de la A a la E más H. En votación. Señor Alvarado. De la A, B. Señora Regada. Todas menos la F y la G. Señor Edward. No, señor Flores. Señor Hernando. Señor Lavín. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. 8 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ok, aprobado. Letra F. Señor Alvarado. Abstención. Señora Regada. Abstención. Señor Edward. Señor Flores. No me gusta la redacción, pero la apruebo en el contexto que ya dijimos. Señor Hernando. Señor Lavín. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. Hay 4 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones. Rechazada. Rechazar la indicación. La letra F. Letra G. Presidente, ¿puede rebobinar y votar de nuevo? Yo creo que No me gusta la redacción como está, pero es parte importante del contenido de la organización de voluntariado crítico, digamos, de organizaciones críticas. no. No. Pero Solamente aquellas que son por ejemplo, no podemos volver, ¿no?
la Cruz acceder a los Roja. beneficios que otorga el Estado. O sea, Yo creo que este punto que se rechazó, si usted me preguntan a mí, yo creo que es súper relevante, independiente que uno pueda tener una opinión distinta, pero lo que buscamos en el fondo es la protección de los voluntarios y de las organizaciones, de elevar los estándares desde el punto de vista del voluntariado, para acciones de voluntariado que son extremas, porque algunas lo son, otras no, por cierto, pero algunas lo son. Solo para poner un ejemplo, cuando los jóvenes que a través del INJUP iban a la zona de las catástrofes, terremotos, etcétera, ahí se establecía también un marco de compromiso y un seguro, pero eso es iniciativa voluntaria del Estado, en ese caso específico. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en el caso de las organizaciones? Entonces, lo que busca establecer este punto en particular, en el fondo, es elevar los estándares para casos muy excepcionales, porque no estamos hablando de la totalidad de las actividades de voluntariado. Entonces, bueno, solo hacer este punto porque yo creo que es necesario, porque en el fondo cercena un derecho que yo creo que era importante establecerlo en la ley en su perfeccionamiento. Para aquellas instituciones catalogadas como Pero actividades de riesgo, tiene que tener seguro. Tiene que especificar. Diputada Sepúlveda. Es que dice actividades de voluntariado que impliquen acciones especialmente riesgosas o desarrolladas en zonas de peligro. Eso dice. No dice riesgosa, dice especialmente riesgosa. Entonces, yo creo que uno abrió la puerta para que en esas ocasiones que son especiales, se pueda tener este tipo de... No solamente... Necesita su micrófono, señora. Perdón, presidente, yo creo que depende de la actividad, entonces es imposible. Los scouts, por regla general, no hacen actividades riesgosas, pero si van a colaborar en, no sé, en un terremoto, a lo mejor hacen una actividad riesgosa y en ese minuto a lo mejor necesitan un seguro. Entonces, y que si usted, perdón, diputado, si usted quiere hacer un catastro o un registro de instituciones que hagan actividades riesgosas, yo le digo, van a ser muy pocas, los bomberos. Pero es que hay muchos voluntarios que hacen actividades riesgosas y no necesariamente. Gracias, María Teresa. Alejandra Sepúlveda. Miren, muchos padres, cuando un joven quiere ir a un voluntariado, y uno sabe que es una actividad riesgosa, a ver, pero si te pasa esto, te pasa esto, la mamá y el papá tienen que ir a la operación, la cuestión, la fractura, no sé qué. En cambio, si uno sabe que hay un seguro ahí detrás de eso, que de alguna manera vale esa actividad, no es que vale la actividad, pero si algo le pasa a ese joven, uno tiene otra mentalidad en eso. O sea, por ejemplo, el seguro escolar, que lo tenemos a todo evento, ¿no es cierto?, permanentemente, bueno, pero si el niño sale de vacaciones, sigue estando con seguro. Pero si un universitario, ¿no es cierto?, sale de vacaciones y va a esto, no tiene el seguro, no lo tiene. Entonces, por eso que era como, de alguna manera, ir en el voluntariado como un voluntariado 2.0, digamos, dentro de la actividad riesgosa. Eso es presidente. Si existe unanimidad para hacer la votación de nuevo, se puede. Además, creo que, perdón, presidente, un solo comentario. Además, que sería muy interesante pegar una pequeña evaluación de cómo operan los seguros en Chile, ¿ya? Porque el seguro obligatorio del Estado, eso no cubre nada, ¿ya? Nada. Y en realidad, en la investigación de las mutuales de seguridad, uno de los grandes cuestionamientos y conclusiones a las cuales llegamos es que desconocían completamente, por ejemplo, los accidentes de trayecto, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que lograr que te paguen un seguro en Chile es como sacarse la lotería.
Entonces, aquí estamos generando una expectativa que tampoco se cumple en los seguros que hoy día existen. Cuando Alejandra Sepúlveda dice que el seguro escolar, por favor, a niños que han muerto de un infarto en la cancha de fútbol y los padres no han recibido ninguna retribución. Sí, bueno. Hay niños que han tenido accidentes graves en los colegios y los padres han llegado absolutamente solos con esa situación. Yo no sé si ya tiene antecedentes distintos, pero el seguro escolar no sirve para nada en Chile, realmente. Bueno, pero el debate sobre los seguros, uno pudiera tener también opiniones diversas. O sea, yo tuve 3 días antes de la elección con mi equipo de trabajo un accidente de tránsito, Américo Vespucio, y al menos en el caso de la Mutual, la ICT, funcionó perfecto. En el trayecto, claro, sin ningún problema. Ahora, yo creo que no es el foco de la discusión que estamos dando hoy, pero creo que sí, quiero ver si podemos recabar el acuerdo unánime para volver a votar esto, y si no, continuamos con la votación de la letra número G. Sí, diputado Salas. Nosotros, durante el proceso de discusión, invitamos a varias organizaciones. Me recuerdo haber escuchado una que no estaba muy de acuerdo con esto, pero no sé si la Secretaría nos puede ilustrar cuál era la opinión general si pudiéramos, o ya no hay tiempo para seguir invitando. Estamos ya en votación. Ya. Sí. Díganlo, que hay seguros. De lo que yo recuerdo, sí, el techo lo tenía, pero no era partidario que lo pusieran. Siempre tendrán que tener un seguro, no era partidario de la obligación general, pero ellos dicen que lo tienen, y el INJUB también lo tiene, para determinadas actividades. En particular. Exacto. Dicho eso, tenemos... Si es que vamos a cambiar, si no... ¿No? ¿Por qué? No, la unanimidad la podemos dar los que estamos acá, ¿no? No, podemos recabar la unanimidad de los presentes. Sí, diputado Salas. ¿A despachar esto completamente hoy día? O... Lo que alcancemos. Ya. ¿Podríamos dejarlo en suspenso esto y continuar la votación y poder provocar un debate para reabrir el debate cuando estén todos los parlamentarios? Yo no tengo inconveniente, pero yo creo que hay que darle una vuelta al tema, porque si no vamos a quedar en lo mismo. A ver, los diputados que estamos presentes hoy, más algunos que han por distintas razones entrado y ha hecho ingreso y salido acá de la sala, son los que hemos estado permanentemente en el debate. Por lo tanto, si es que vamos a recabar el acuerdo para poner en votación la letra número F, posteriormente, inclusive, deberíamos tomarla ahora y no dejar esto para posterior. Claro. Y pudiéramos recabar la información, dejar pendiente para la próxima semana y buscar una redacción quizás que nos permita incorporar las distintas, el debate que se desató acá. ¿Les parece o no? ¿Si les parece? Sí, lo que pasa es que es un tema muy sensible, porque Por lo efectivamente mismo. yo no quisiera que esto significara que muchas organizaciones dijeran, ¿sabes? Yo llego hasta aquí porque yo no tengo recursos como para poder financiar un seguro. Seguro que por lo demás también es súper difícil de cobrar, entonces... Ok. Estamos hablando de las reglas. Dejémoslo... ¿Recabamos el acuerdo? Ok. Se recaba el acuerdo y lo dejamos para la próxima sesión de la votación. Y tratemos de buscar una redacción que nos permita aprobarla. Ok. La letra número G. O sea, perdón, la G. Perdón. Lo de los reembolsos. Yo no sé si, Alejandra, tú pudiste... ¿Cómo quedaría, María Teresa? Si le puede dar lectura, por favor. Justificados por que estén acordados en el compromiso al que se refiere la letra A, recibir el correspondiente reembolso por los gastos realizados en el desarrollo del voluntariado
acordados en el compromiso a que se refiere la letra A. La organización y el voluntario. Que ya los aprobamos por lo demás. ¿Tienen los acuerdos? Sí. A mí no me gusta, fíjate. ¿La redacción? Que quede en la ley. Más bien debería quedar a la voluntad y al acuerdo. Que quede en la ley. No podemos llenar, fíjate, de voluntarios interesados. Perdimos el vital. Perdimos el vital reposado. Ok. ¿Qué hace? Es que igual a veces hay organizaciones que ofrecen devolver. También yo creo que esa situación se Por eso, que estén acordados en el compromiso, está bien. Sí, está acordado Entonces, en el compromiso. si lo que pasa es que hay un imperativo en la redacción. quizás Si hubiesen estado acordados, o sea, si hubiesen estado acordados, tal como dice la letra A, bueno, deberán una cosa así. Pero no dejar ni siquiera la interpretación Iván. Creo que la redacción debería establecer que si hay la obligación de reembolsar gastos producto de la tarea del voluntario, esto no solamente tiene que haber sido acordado, sino que además no tiene que ser promovido. Tiene que ser de aquellas organizaciones que por la naturaleza del voluntariado permiten devolver algunos gastos. Porque de otra manera lo que podemos hacer es generar una expectativa en todos los voluntariados que todos sus gastos van a ser, y eso va a distorsionar la naturaleza del voluntariado. Yo lo dejaría a aquellas organizaciones que lo hacen o por la naturaleza de su trabajo lo hacen, que este reembolso se haga de acuerdo a lo comprometido, a lo contraído. Por eso... Eso es la letra A. Quiero hacer la siguiente propuesta, porque si no tenemos acuerdo sobre este punto, quizás pudiéramos dejarlo pendiente, buscamos una redacción y lo votamos la próxima semana, partiendo el debate en particular. ¿Les parece o no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, diputada Rega. Pero podemos tomar ese acuerdo. Sí, ok, acordado. A mí me parece que no me puedo meter yo en las finanzas de una institución y no le puedo obligar a asumir un costo donde no le estoy garantizando cómo se va a financiar. ¿Ya? Y si lo digo que es responsabilidad del financiamiento del Estado, entonces quiere decir que me estoy metiendo en algo inadmisible porque no tengo prerrogativas para asumir. ¿Ya? Pero no me puedo yo meter en la finanza del hogar de Cristo, decirle cada vez que una persona vaya a un lugar con riesgo, sin riesgo, ¿ya? Y si usted no le puso, aunque le haya puesto un límite al gasto que esa persona podría incurrir, no me puedo meter en las finanzas de una institución, porque le estoy obligando a asumir algo que ellos como libremente no han decidido tenerlo resuelto. Este punto lo señalo porque hay que tenerlo presente en la redacción. Sí. Bueno, tenemos entonces el compromiso de buscar una redacción que nos permita avanzar en ambos puntos. Gracias, Claudio. Vamos. Me indican los asesores que van a realizar voluntariado durante febrero, de acuerdo a la normativa de... Es muy grave, no hay acuerdo para aquello. Sí, vamos a... María Teresa. 2. Segundo, antepóngase en el inciso tercero. Escuchemos, por favor. Antepóngase en el inciso tercero la siguiente oración. La organización de voluntariado deberá llevar registro de todos sus voluntarios, con la correspondiente copia del compromiso al cual alude la letra A del artículo anterior y de los programas de voluntariado de que disponga. Y después dice, a petición del interesado, la organización deberá certificar su condición de voluntario, la actividad realizada y la capacitación recibida. Ese es el inciso, como quedaría, con la indicación. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? ¿Se ofrece la palabra? En votación. Señor Alvarado.
señora Ragada, señor Eduard, señor Flores, señor Hernando, señor Lavín, señor Morales, señora Pacheco, señor Paulsen, señor Sabaj, señora Sepúlveda, señor Silva, señor Melo. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobar la indicación. Sí, diputado Flores. Quiero hacer una consulta, presidente. Yo no lo sé, pero yo no sé si más adelante está expresada respecto de las inhabilidades. Vuelvo al punto que hace un rato comenté. Porque si no hay inhabilidades para poder actuar como voluntario, no en cualquier organización, en ciertas organizaciones, yo creo que tiene que quedar establecido. O sea, hoy día existen restricciones de los derechos ciudadanos para algunas personas y esas mismas restricciones pueden ser extendidas a las organizaciones de voluntariado. No quisiera que tengamos lobos vestidos con la piel de oveja de la institución. Sobre ese punto en particular, el diputado Lavín presentó una indicación al proyecto, a la moción parlamentaria original. Por lo tanto, el acuerdo que suscribimos todos los que estamos acá en principio es poder incorporarlo al final de la discusión sobre el proyecto. O sea, no lo hemos discutido, pero acordamos poder incorporar la indicación en su momento. ¿Lectura? ¿A la indicación de Joaquín? Sí. ¿Al diputado Flores? Sí, léala. Diputado Flores. La indicación del Iván. diputado Lavín irá al artículo 3º de la moción, que dice: no podrán ser voluntarias las personas que hubiesen sido condenadas por un delito que merezca pena efectiva, mientras no se encuentre extinguida la responsabilidad penal. La forma de acreditar dicha situación será a través del respectivo certificado de antecedentes penales. Eso es un ámbito, pero podemos complementar con lo que tú planteas. Así, tarea para la casa. Un anexo a lo que se acaba de... Sí. Claudio. Iván, tal vez hacer una diferencia en la exigencia de antecedentes dependiendo del tipo de voluntariado. Especial celo en aquellos casos que trabajan con jóvenes, adolescentes, con menores. ¿Te das cuenta? Pero cuando se trate, por ejemplo, de ir a parar un incendio, armar una media agua, me da lo mismo, pero si hay un psicópata, una persona que tiene conducta psicopática, naturalmente que tiene que tener antecedentes, tiene que tener algún resguardo, pero hacer la diferencia entre aquellos que trabajan particularmente en ese tipo de situaciones, que además casi siempre ocurre que las personas que tienen esos rasgos buscan ese tipo de organización. ¿Les parece que continuemos con la votación en particular y en su momento podamos ingresar las indicaciones correspondientes? ¿Ok? María Teresa. Trabajamos la próxima semana en el inciso final del artículo 20. Todos. Nosotros vamos a trabajar en una... Sería en votación el inciso. Señor Alvarado. Tercero. Sí. Inciso cuarto, que pasaría a ser. No, inciso cuarto no. Inciso cuarto pasando a ser el quinto, a ser el sexto. Ya. Señora Ragada. A favor. Señor Eduard. Señor Flores. A favor. Señor Hernando. Señor Lavín. A favor. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silva. Señor Melo. A favor. 6 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobar la indicación.
Presidente, con los pendientes que quedan del artículo 19 y 20 de la ley 20.500, lo dejarían para la próxima sesión. Y entraríamos al artículo 2, que modifica el Código del Trabajo. La primera modificación es al artículo 66 ter en el siguiente sentido. Agrega en el inciso primero, entre las frases cuerpo de bomberos, y estarán facultados en la frase o como participantes de una organización de voluntarios de aquellas reguladas por el artículo 19 de la ley 20.500. El texto del artículo 66 está en la página, en el lado izquierdo del comparado. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? ¿Se ofrece la palabra? En votación. Señor Alvarado. Diputado Lavín. Esto es lo que después vamos a volver atrás en el fondo y vamos a definir que sean las organizaciones que estén acogidas en el fondo al catastro. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa si estas son las organizaciones que van a estar referidas al catastro? Sí. Sí. Estaremos legislando la carrera. Pregunto. ¿Por qué vamos a volver a la otra? ¿Anterior? No. Sí. No, porque vamos a buscar la redacción. Sí, sí, la redacción, pero si esa se rechaza. Es que por eso que vamos a ver cuáles recoge y ahí se vamos a hacer la indicación. Sí. Claro, se rechaza. Sí, puede ocurrir. Quedan 20 minutos, no. Ya, vamos, en votación. 5 minutos, no sé. Por los dejamos pendientes. Ya, la letra A, en votación. Abstención. Señora Regada. Señor Edward. Señor Flores. A favor. Señor Hernando. Señor Lavín. Por favor. Señor Morales. Señora Pacheco. Señor Paulsen. Señor Sabaj. Señora Sepúlveda. Señor Silva. Señor Melo. A favor. Señora Regada. Aprobar la indicación. El problema es que el diputado Regada está en el chat. Está en las redes sociales. B. Agrégase en el inciso final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente frase. El inciso final dice: el empleador podrá solicitar a la comandancia de bomberos respectiva a la acreditación de las circunstancias señaladas en este artículo. El agregado dice lo siguiente: en el caso de participantes de una organización de voluntarios, se requerirá que ésta acredite el hecho de estar inscrita en el registro a que se refiere el artículo 19 de la ley 20.500 y que se atendió alguna circunstancia la señalada en el presente artículo. Si se aprueba lo del catastro, habría que hacer la modificación a este inciso. Ok. ¿Y la podemos aprobar ¿Con ese alcance al referéndum? al referéndum? ¿O la dejamos pendiente y la votamos en la próxima sesión? Pues no cualquiera puede salir de su trabajo, o sea, tienen que estar aquellas que estén acreditadas. Claro, entonces. Sí. Si yo tengo cualquier voluntariado y digo ya no sé qué voy a ir a hacer no sé qué, no, tiene que estar registrada, tiene que haber cierto grado de... Ahí está la cobertura. Déjela, tenemos como dos nomás. ¿Qué hacemos entonces? Esperemos la... Y ahí alineamos todo de una vez, porque la secretaria que experta en eso alineará todo lo que se quedó pendiente, después lo juntamos, lo votamos y eso se Pero habría que dejarlo... Pero deberíamos acordarlo y después lo modificar. No, dejémoslo pendiente. Ya, ok. La secretaria Claro. Sí. Ok, entonces lo dejamos pendiente. Ya. Bueno, en el 66 cuáter ya también hace referencia al registro. Exacto. Entonces, Ya, pendiente también. y con eso se terminaría las indicaciones de la indicación sustitutiva. Y quiero que quede por aprobar. A ver.
habría que verlo, pues la letra, el artículo 19, el inciso primero del 19 no está aprobado, Todo perdón. el resto, de todo esto. Sí, Nada más. pero la letra F, la G, no, pues el resto, la moción. Y eso hay que probarlo, ¿no? No, está sustituida por... Por esto. Exacto. Quedan un par de letras, presidente, nomás. Ya, a ver, ¿quién nos informa? Ya, quedaría pendiente para la próxima sesión Escuchemos, porfa. la redacción de la letra F para pedir reapertura del debate, la letra G, ¿ya? El inciso final del artículo 66 ter del Código del Trabajo y el nuevo artículo 66 cuater. Y el inciso final de la ley 20.500, artículo 20. Sí. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestros asesores. Al menos durante enero no, pero para, en el fondo, hacer síntesis del debate que hubo acá y los temas que están pendientes. ¿Ya? Para que no volvamos en cero a hacer el debate acá, sino que podamos trabajar las indicaciones. ¿Les parece? Ok. Bueno, agradecer a todos a todas y todos los colegas. ¿Les parece? Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.